Y damos entonces comienzo a la cuarta sesión de nuestras jornadas internacionales de estudios medievales, organizadas a través de la plataforma y comunidad medieval, medieval.cl. Siendo las 15 horas acá en Chile, nos toca esta vez darle el pase a Javiera Duarte. Ella es licenciada en Teoría de Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado y nos va a presentar el tema Imágenes del Diablo en la Edad Media, Origen y Desarrollo, un tema bastante interesante. Ya sigo admitiendo entonces a las personas que están. Vamos a comenzar con una cita que expone en la misma presentación, que yo la encontré bastante interesante. Dice: un diablo siempre sin rostro se demuestra como un invento efectivo, ya que nos evita considerar las posturas de nuestro oponente y sitúa a Dios de nuestro lado de forma automática. A menudo el diablo no es sino el otro. Cita de El diablo, una máscara sin rostro, de Luther Link. Javiera, bienvenida. Te dejo a cargo entonces. Muchas gracias. Hola a todas, todos y todes. Hoy día vengo a hablarles un poco acerca de las imágenes del diablo y busco tener en consideración distintos elementos. La idea es entregar nociones básicas porque, como bien sabemos, estas instancias son abiertas a todo público, entonces me enfoqué precisamente en que todo el público pueda entender y aprender las cosas que yo al menos considero tan fascinantes e interesantes como lo es la imagen del demonio. Es por ello que dentro de esta ponencia quiero incluir algunos elementos que tienen que ver con nociones básicas de estética medieval, desde dónde sacan inspiración para crear la imagen del demonio y elementos de esa clase, aparte, por ejemplo, de los nombres del diablo. A ver. Parto con esta frase de Muchenbled, que es tomada de su libro La historia del diablo, y en él parte definiendo que la noción de cultura se define como un rasgo de unión oculto, que da sentido global al universo humano al cual se aplica. Por lo tanto, para llegar a comprender la cultura de un grupo humano, es necesario observarla en su totalidad, con luces y sombras. Esta noción permite al autor analizar al diablo como un rasgo importante dentro de la cultura occidental, puesto que esta figura consigue un auge en la cultura gracias a factores políticos, religiosos y económicos. Él plantea que es a partir del siglo XII. ¿Está transmitiendo bien la imagen? Sí. Mi PC se quedó pegadísimo. Esperemos que no falle. Es a partir del siglo XII que el autor detecta una unificación en el canon diabólico, puesto que pasan a ocupar un lugar decisivo dentro de las representaciones. Para Munchenbled, esto se relaciona con el surgimiento de una cultura común. Esta se traduce, y abro cita, el surgimiento de un concepto unificador compartido por el papado y por los grandes reinos, aun cuando esos poderes dan prueba de una vigorizada competencia para monopolizar los beneficios en su provecho. Esto no quiere decir en ningún caso que la figura del diablo no existiera previamente, sino que quiere decir que a partir del siglo XII y XIII es potenciada. Previamente, elementos de las culturas paganas, antiguas y populares se permeaban en las concepciones teológicas, donde primaba un análisis más bien de carácter conceptual. Es decir, en la teología hay un carácter que no considera un cuerpo para el diablo ni una imagen para el diablo. Esta imagen se fue formando y madurando por medio del imaginario popular y monástico, donde los padres del desierto, por ejemplo, tuvieron mucho que ver con la difusión de historias donde este personaje estuviera presente. Entonces, vamos a ir aquí con algunas ideas en torno al pensamiento estético medieval. Ahí está. Plotino plantea, se nos cambió la diapo, si hay algún error, voy a agradecer que me estén avisando porque mi computadora está lagueadísimo, entonces yo no estoy segura bien de qué diapositiva se está viendo. Pero creo que ahí está Plotino. Estamos viendo a Plotino justamente. Excelente. Entonces, Plotino plantea
en esta cita, digamos lo primero en que consiste, por cierto, la belleza que hay en los cuerpos, efectivamente es algo que se hace perceptible como quien comprende y reconociéndolo, lo acoge. Y como se ajusta con ello, en cambio, si tropieza con lo feo, se repliega y reniega y está ajena a ello. Pues bien, nuestra explicación es que como el alma, que es por naturaleza lo que es y procede de la esencia que le es superior, entre la estirpe, entre los seres, disculpen, entre los seres, en cuanto ve cualquier cosa de su estirpe o una huella de Lo siento, gente, mi PC está muriendo. En fin. Esta cita plantea, al igual que las próximas que vamos a ver, que hay unas ideas estéticas en torno a la belleza y la fealdad. Muchas de ellas siguen con nociones neoplatónicas, donde tenemos en un centro un uno perfecto, que en el sistema cristiano muchas veces va a tomar el rol de la divinidad, y a partir de ahí se van alejando en círculos concéntricos de esa divinidad las cosas que les son menos perfectas y menos cercanas. Esas cosas menos perfectas y menos cercanas son menos verdaderas, menos buenas y por tanto menos bellas. Es decir, se acercan a la fealdad, pero no por ello dejan de estar dentro de este sistema de la divinidad. A ver si es que ahí se cambia. San Agustín también es, por supuesto, parte de estas ideas donde plantea que no hay un mal absoluto para ti, y no solamente para ti, sino que para el conjunto de tu creación. Nada hay fuera de ella que irrumpa y corrompa el orden que tú le impusiste. No la voy a leer entera porque es bastante larga, y como tengo este problema del computador, vamos a tener que acotar un poquito las citas largas que estén puestas ahí en el Power. También tenemos a Alejandro de Ales, que plantea que, y que esta cita me encanta, así como una pintura con un color oscuro colocada en un lugar adecuado es apropiada, así el conjunto de las cosas es bello, también con los pecadores. Y ojo con esta cita, porque nos permite pensar en un lugar para lo demoníaco, que es por esencia lo que está más alejado de la divinidad, y que entra, por tanto, en su lugar, en una parte de este sistema divino neoplatónico. No sale de él, no es contrario a él, sino que pertenece a ese orden. Vamos a ir aquí a otra materia que es súper entretenida a la hora de preguntarnos quién es el diablo. Para el diablo tenemos diferentes nombres, y estos surgen a partir de confusiones en cuanto a idiomas o traducciones que se usaron a lo largo del tiempo como sinónimos cuando en realidad referían a cosas diferentes. Entre ellos está Satán, que es un sustantivo hebreo y que refiere literalmente a adversario, ya sea humano o celestial, incluso demoníaco. Es decir, refiere a un rol y no a un nombre propio, o al menos no en su origen. Luego tenemos el nombre del diablo, que es de origen griego y que pasa al latín como diabolos y que significa acusador o difamador. Demonio, que viene desde daimon y que refiere a una entidad que funciona como un intermediario entre dioses y humanos, y que en muchos casos resultaba ser, por ejemplo, un héroe muerto o un espíritu, como que no tiene que ver directamente con nuestra idea de demonio, ¿cierto? Con este ser cachudo con colita y todas esas cosas. No es sino hasta el siglo II y III que los apologetas alejandrinos, por nombrar algunos, asociaron a los demonios platónicos con ángeles caídos y malvados, por medio de la idea de que los dioses paganos son igual a demonios malvados y que es igual al diablo. Y como hay múltiples casos asociados que van generando este tipo de confusiones. Si seguimos, por ejemplo, con Lucifer, quiere decir literalmente como la primera luz del alba o el portador de luz, y que no es el nombre del diablo, de hecho no está presente en las escrituras, no es el nombre de nadie. Esto no es más que la primera luz del alba, que por ejemplo Ovidio decide nombrarlo como tal. Entonces, por ejemplo, Shelby plantea a Dante como el unificador entre Lucifer y Satán, gracias a Isaías, que es una confusión que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero en sí no es un nombre.
De hecho, es a partir de este tipo de confusiones, por ejemplo, que tenemos episodios como el del becerro de oro. No sé si conocen la historia, pero cuando van a buscar las tablas de la ley y baja Moisés, descubre que la gente se aburrió de esperarlo y genera un ídolo, un becerro de oro. En muchas representaciones medievales este becerro es considerado como un demonio, pero en sí, literalmente es un adversario de Dios porque es un otro Dios, es un Dios pagano. Y así, por ejemplo, vamos generando estas confusiones que son tremendamente intrincadas, súper suculentas. El siguiente tema que decidí nombrar es de dónde se alimenta la imagen y el imaginario demoníaco. Y aquí vamos a citar a Jeffrey Burton Russell, quien sostiene que la religiosidad que otorgaban los monjes a las clases populares ponían muchas veces énfasis en los padres del desierto, para quienes los demonios eran tangibles y extremadamente vívidos. Esto con el fin de causar miedo a las audiencias respecto a la tentación y a sus consecuencias, es decir, lo demoníaco. A pesar de ello, en el folclore esta figura es ridiculizada, mostrándola impotente, probablemente con el fin de aliviar el miedo. Esto se extiende, y lo voy a nombrar al tiro, lo iba a hacer después, pero por ejemplo el caso de Pedro Urdemales. De la misma forma en que funciona la lógica de nuestra propia historia, por ejemplo, el diablo al que lo engaña y le dice no te llevaré hoy, te llevaré mañana, por ejemplo el Bartolo Lara, que es un clásico, no te llevaré hoy, te llevaré mañana, esas mismas formas y fórmulas eran las que se utilizaban para engañar al diablo. Y Burton Russell plantea que estas formas eran utilizadas para domesticar esta figura que era tan terrorífica, que se mostraba como tan aterradora por parte de los monjes. Vamos aquí, de fondo aquí en esta imagen puse a una tentación de San Benito que se encuentra en un capitel de la Basílica de Santa Magdalena en Vézelay, Francia. Y muestra un episodio en el que San Benito, tras estar 3 años en una cueva, viviendo como un ermitaño, la gente se le empieza a acercar, ya que le empiezan a considerar un maestro, como un jefe espiritual. Y aquí ocurre una tentación, y es que de todas estas personas que iban a verlo, entre ellas había una mujer y se enamora de esta mujer. Pero él es tocado súbitamente por la gracia divina, y aquí citamos a San Gregorio en sus diálogos. Tocado súbitamente por la gracia divina, volvió en sí, se echó sobre ortigas y zarzas, y por las heridas de la piel del cuerpo curó la herida del alma. Después de esto, muchos dejaron el mundo para ponerse bajo su dirección, porque fue tenido con toda razón como un maestro espiritual. Vamos aquí a esta imagen. Otro elemento que se atribuye a las tradiciones folclóricas son aquellas relacionadas al aspecto del demonio. Elementos que, de nuevo, Jeffrey Burton Russell considera y nombra como triviales, son justamente aquellas que alimentan el imaginario de la población. Cómo se veía el diablo, cómo se vestía, cómo era su cabello, sus pelos, sus garras, y muchos otros elementos que fueron tomados de diferentes tradiciones paganas. Figuras divinas de otras culturas le prestaron cuerpo muchas veces a lo demoníaco, por ejemplo el dios cornudo Cernunnos, Pan, Charún, Helios, Apolo, entre muchos otros. Dotaron de cuernos, patas de chivo, piel cubierta de pelos, elementos animalescos, cabellos de fuego, y otros elementos que hasta el día de hoy resuenan en nuestro propio imaginario. En cuanto a la forma en que este imaginario aparece en la Biblia, los demonios son nombrados en ella como parte de las criaturas que juegan un rol central en el dogma, ya que se posicionan por un lado como el enemigo elemental de la divinidad, muestra de ello es el nombre mismo de Satán, que significa, como ya habíamos dicho, adversario. Para Muchenbleth, esta contienda deriva de las ideas míticas orientales, en que se genera un combate cósmico entre dioses, donde lo que está en cuestión es el devenir de la condición humana. Para Burton Russell, refiriendo a las ideas de algunos pensadores de la época, la naturaleza del diablo es real y buena, ya que fue creado por Dios, que es lo que habíamos mencionado antes, pero el diablo se desvía deliberadamente su voluntad hacia lo irreal. En la medida en que lo hace, se aparta de Dios, el cual es bondad, entidad y realidad, y va hacia lo que es privación, el no ser, en otras palabras, el mal. Entre todos los seres, el diablo es el que más se ha apartado de Dios y más se ha acercado al vacío. Pero al mismo tiempo que la baja presión en el centro de un tornado, el vacío del diablo ejerce una destrucción real y terrible. Cierro cita.
También resultan influyentes aquí las ideas de San Agustín, quien pone a la maldad y la fealdad, que ya lo habíamos mencionado, como valores imbuidos en lo demoníaco. Dentro del sistema neoplatónico, en que cada uno de los seres y cosas existentes son creaciones divinas y por lo tanto, como Dios es perfecto, cada parte de su creación posee valores de bondad y belleza. Solo que en mayor o menor medida, lo que permite ordenar la existencia de los seres en la escala de la cercanía a la perfección del uno Dios. En este sentido, los demonios poseen una doble función, ¿cierto? Por un lado son los enemigos de la divinidad, lo bueno, lo perfecto, verdadero y bello, y por otro poseen un rol de servidores dentro de este sistema, ya que cada acción que toman está supeditada al mandato divino. Y un ejemplo de ello es la historia del Antiguo Testamento de Job. En ella se relata que él era un hombre bueno y justo. El diablo también lo sabía y por ello le dice a Dios que sus cualidades positivas se debían únicamente a la buena vida que Dios le había conferido. Es por ello que Dios autoriza al diablo a martirizarlo y tentarlo. Por medio de los demonios, entonces, se busca poner a prueba las almas de los creyentes, de ser necesario castigarles para purgar los pecados o definitivamente condenarlos según el grado de la falta. Y aquí nos vamos a un libro que es diferente un poco, no es tan centrado en la historia, sino que se centra más en el análisis de la estética y del arte, que es de Enrico Castelli, Lo demoníaco en el arte. Para él, lo que empuja a los humanos al pecado no es el objeto del deseo en sí, sino su propia naturaleza en avance hacia el exceso. Él pone de ejemplo una vianda, una comida, es decir, la vianda en sí no es apetecible por sí misma, sino que requiere de dos condiciones. Una, ser apetitosa, y dos, tener apetito. Básicamente, la humanidad no peca por culpa de lo demoníaco, sino que peca porque su propia naturaleza, si se descontrola, lleva al exceso, y ese exceso lleva a la tentación y al pecado. Abrosita, ser apetente es una cualidad del objeto, el apetito una cualidad del sujeto, que por su naturaleza apetece, tiene impulsos. El impulso es una potenciación del ser humano. En otras palabras, cierro cita, se trata del impulso natural potenciado y llevado al exceso, y es donde ocurre la corrupción de la naturaleza humana. Castelli nombra como el engaño el paso de lo bello a lo feo, bueno o malo, que es ensayado por el demonio. Pero no es ese el medio más eficaz, que es el engaño, porque del engaño se supone, bajo sus ideas, que podríamos salir fácilmente recordando la verdad de la divinidad, es decir, la gracia divina. El engañadizo se acuerda del veraz y el hombre tiene en sí elementos de lucha, instrumentos naturales para oponerse, para defenderse con las esperanzas de vencer. Puede salir de esta tentación de la mentira por sí mismo. Es posible salir de él recordando la senda de la verdad que muchas veces está mostrada por Cristo dentro de las obras. Sin embargo, hay otro tipo de atracción dentro de la figura demoníaca, y esta es Lucifer, o el demonio, o la esencia demoníaca en sí misma, y la vía de lo horrible. Castelli plantea que no hay una seducción más grande que el abismo de lo horrible, que atrae y atrapa a los humanos escindiéndolos de la totalidad del ser, puesto que el humano, que se siente en atracción del abismo, pierde la capacidad de separarse del objeto de su sentir. El horror surge entonces al encontrarse con la corrupción de lo demoníaco dentro de sí. Es decir, en el momento en el que uno se siente atraído por el demonio en sí, por el abismo que implica, inmediatamente ya está cayendo en sus fauces. O sea, nosotros aquí ya estamos todos perdidos porque nos gusta este tema. Terrible. Pero bueno, llegados a este punto, resulta que sí hay una posibilidad de librarse de esto, y que es la redención del pecador que fue seducido por medio de la participación de la gracia divina. Es decir, aquí no puedes librarte por ti mismo simplemente recordando que ya había una verdad, o que tú estás pecando, o que eso no es verdad, no se te están ofreciendo delicias permanentes, sino que solamente se te está ofreciendo la delicia del hoy. Cuando caemos en el abismo de lo terrible, necesitamos una solución un poco más extrema, que es la participación de la gracia divina, es decir, una fe absoluta en la que Dios interviene, o la divinidad interviene.
El ser humano no es capaz de enfrentarse a lo demoníaco por sus propias fuerzas, sino que debe recurrir necesariamente a la intervención divina. Respecto a la tentación a la que someten los demonios o lo demoníaco a los humanos, en general se habla de dos clases de personas o personajes, que por un lado están quienes poseen una fe débil, caen fácilmente en conductas pecaminosas, dudosas, a quien le gusta tomar, a quien le gusta bailar, según algunos textos. Todos ellos caen fácilmente, porque ya están llevando una vida poco entregada a los designios divinos. Y por otro lado, quienes tienden a ser tentados son el caso contrario, quienes tienen una gran fe, quienes siguen con cuidado los designios de Dios y las enseñanzas de las Escrituras, es decir, quienes desean acercarse a lo divino. El demonio las tienta y las pone a prueba para alejarlas de su gracia, probando los límites de su fe, tal como lo hizo con el ya nombrado Job. Vamos a ver aquí algunos elementos de las cualidades físicas de los demonios, en las cuales vamos a citar a Umberto Eco, quien nos advierte sobre el largo tiempo que tardó el demonio en convertirse en un emblema del mal. Es recién hacia el año 1000 en que el temor por las almas inmortales empezó a acompañarse con el terror a Lucifer, Satán o tal, como es mencionado por el apóstol Juan, el príncipe de este mundo, quien es acompañado en su labor por las huestes de demonios menores y mayores. Aunque en esta fecha el demonio aún no alcanza su apogeo, el diablo aún carece de la fuerza, ya que el diablo, aún carece de la fuerza y el poder. Ejemplo de esto es el relato del monje Raúl Glaber. En la época en que vivía en el monasterio del bienaventurado Martin Leger, que se llama Champeux, disculpe mi frase es malísimo, una noche antes del oficio de maitines, se yergue ante mí, a los pies de mi lecho, una especie de enano horrible de ver. Era, según pude juzgar, de baja estatura y con un cuello menudo, un rostro demacrado, ojos muy negros, la frente rugosa y crispada, las ventanas de la nariz dilatadas y la boca prominente, los labios hinchados, el mentón huidizo y muy recto. Una barba de macho cabrío, las orejas velludas y aguzadas, los cabellos erizados, dientes de perro, el cráneo en punta, el pecho inflado y la espalda gibosa, las nalgas temblorosas, la ropa sucia, enardecido por su esfuerzo, y con todo el cuerpo inclinado hacia adelante. Asió la extremidad del lecho en que reposaba, le imprimió terribles sacudidas y al fin dijo: tú no permanecerás mucho tiempo en este lugar. Y yo con espanto me desperté sobresaltado y lo vi tal como había de describirlo. Este demonio o esta criatura que acabamos de describir bajo las palabras de Raúl Glaber permanece aún en el registro del humano. Es deforme, es feo, podría generar una enorme inquietud de encontrar a un ser con esas cualidades mientras dormimos al lecho de nuestra cama, ya sea humano o demoníaco. Pero aún no es el demonio que guía hacia el abismo, no es la criatura terrorífica e invencible de la cual solamente podemos salir gracias a la gracia divina. De acuerdo a la Biblia, los demonios son entidades espirituales que poseen ciertas habilidades sobrenaturales, entre ellas poseer a las personas, tentar y traer enfermedad. Sin embargo, en cuanto a lo físico, y ojo que aquí me refiero a la Biblia y no a los textos apócrifos, como apariciones en forma de serpiente, hay algunas señas como esa, también en el libro del Génesis o en el libro Apocalipsis, la aparición de bestias con carácter demoníaco. Pero no es un elemento fijo ni recurrente, por lo que en la Biblia no se provee una imagen para los demonios. Aquí vamos a citar a Luther Link. El propósito de todos los medios de expresión medievales, sermones, obras sacramentales, vidrieras, mosaicos, esculturas, era instruir, explicar y reforzar las creencias. Cierro cita. El punto de esto es que la iconografía expresaba el significado que intentaba ser inculcado en la población que, recordemos mayoritariamente, no sabía leer ni escribir y utilizaba los elementos visuales como un recordatorio constante de las enseñanzas que ellos ya conocían y que nosotros no necesariamente conocemos a cabalidad. En la Edad Media, por ejemplo, otra cosa interesante es que se culpaba a los demonios de diversos malestares, desde los más pequeños, que causaban enfermedad y que eran una especie de bacterias demonios, hasta los demonios mayores que podían arrastrar a las personas en cuerpo y alma al infierno.
Algunos de los atributos presentes en diferentes obras muestran que los demonios pueden aparecer de diferentes maneras, como ya habíamos nombrado, desde pequeñas criaturas en huida que parecen insectos, hadas, duendecillos, o mucho más grandes y con más detalles que pueden portar herramientas de castigo como rebañaderas, que es un ganchito, que de hecho lo tiene aquí nuestro demonio en su mano derecha. No lo puedo señalar porque mi mouse no está funcionando con el PC, pero vemos esta herramienta que tiene dos ganchitos. En su origen era una herramienta para sacar cosas atrapadas en los pozos, por ejemplo, pero dentro de la Edad Media, más adelante, se empezó a utilizar para castigar a los infieles y rajar la carne. Aquí el tridente aún no era como el elemento principal, que después va a ser el que nosotros tenemos en nuestro propio imaginario. Entonces, otro elemento interesante es la desnudez o la semidesnudez que está presente en muchos casos. Vamos aquí a cambiar. Se me desordenaron las diapositivas, pero aquí vamos. En esta obra, que es una parte del capitel de Madeleine de Vézelay, tenemos esta obra que se llama La música profana. En ella podemos ver a un juglar sosteniendo un laúd, que es el de nuestro lado izquierdo. Tiene un laúd colgando y un arco de violín. El músico sopla una especie de cuerno que parece casi tocar al diablo que está frente a él, quien a su vez mira al músico en una feroz torsión, puesto que, mientras escucha la música, toca los pechos de una mujer. Este diablo está desnudo y su cabello se asemeja a llamas. Su cabeza es enorme en comparación al resto del cuerpo. Su boca se tuerce como cayendo. Tal vez por ello Lutherling plantea que parece más somnoliento que excitado. En medio de ambos se observa una planta, que se describen para algunos como unas flores pestilentes que abren su cáliz y nos recuerdan a la atmósfera maligna de dos atributos capitales, el mal, la lujuria y la desesperación. Sin embargo, hay una teoría que considero mucho más interesante, que es la de Richard Barton, que decía que esta planta se trataría de la Amanita muscaria, que es una seta narcótica, y esta explicaría la curiosa expresión del demonio, puesto que esta planta da ganas de cantar, estimula la lujuria y finalmente conduce a la somnolencia. O sea, este chiquillo, este demonio, estaría bajo los efectos de este alucinógeno y por ello no tendría una actitud tan feroz como suelen tener. Mencionar brevemente que los juglares y los músicos no eran para nada bien vistos dentro de la Edad Media. Se consideraba que por hacer música profana ya eran parte del séquito demoníaco. No así quienes practicaban la música religiosa, que tenían salvación. Y también había un tema muy importante con las voces y con la música, que solo voy a nombrar brevemente, y es que la voz, al ser parte del cuerpo, era un instrumento de lo divino por sí misma, y por tanto la música vocal ya poseía una cualidad mucho más divina que la música instrumental. Y desde ahí, si es que ponemos este instrumento divino al servicio de lo pagano o de lo no sacro o de la música popular, ya estamos perdidos. Según, obviamente, estas personas, ¿no? Según yo. Vamos entonces. Aquí tenemos una obra tomada de un salmo francés en la que podemos ver un pesaje de las almas. Tenemos aquí, que lata no poder apuntar con el mouse, pero tenemos a un ángel vestido de azul, con alas rojas y con una túnica en un tono rojizo, pero muy suave, colores limpios, y en comparación al frente tenemos un demonio que tiene la piel oscura, grisácea, el tono de ese taparrabos, que es bastante deplorable, es sucio, con un... Ay, admitir, ya, se metió alguien, disculpen. Con un taparrabos que se ve en un tono sucio, rojizo, pero no se compara a la suavidad del rosa de la túnica del ángel, sino que se ve como rasgado, haraposo. También tenemos a este demonio que tiene cualidades animalescas como sus pies guión patas, que parecen de un macho cabrío, pero que no tienen pelos.
y además tiene unas alas en las piernas y cuernos en la cabeza. Aquí hay diferentes atributos que son bastante clásicos de la figura demoníaca. Los demonios pueden presentarse con diferentes características o en diferentes formas. Por ejemplo, animales como perros, gatos, caballos, quimeras, aves, insectos, serpientes, cabras, leones, murciélagos, entre otros muchos. También pueden presentarse con formas humanoides como ancianos, monjes, campesinos, doncellas y jóvenes hermosos, y cualquier forma que le sirviera al demonio para atraer y engañar. También en cuanto a los colores, es común que sea representado con colores oscuros como negro, rojo, pero no un rojo puro, pardo, verde, siempre en tonos sucios y poco brillantes. Además de eso, era común desde el siglo XII, según Russell, que tuvieran alas. Al inicio, antes del siglo XII, eran alas emplumadas, pero posteriormente pasaron a ser alas de murciélago. Y aquí tenemos una cita que dice: el simbolismo apunta a mostrar al diablo privado de belleza, armonía, realidad y estructura. Sus formas cambiaban caóticamente y era como una distorsión retorcida y fea de lo que debería ser la naturaleza angélica o incluso humana. Umberto Eco, entonces, en su Historia de la Fealdad, también nos plantea que lo feo, bajo la forma de lo terrorífico y lo diabólico, aparece en el mundo cristiano con el Apocalipsis de Juan Evangelista. No es que en el Antiguo Testamento y en los otros libros del Nuevo no hubiera alusiones al demonio y al infierno, pero estos textos se nombra al diablo sobre todo a través de acciones que realiza, de los efectos que produce. Por ejemplo, las descripciones de los endemoniados en los evangelios, con la excepción de la forma de serpiente que adopta en el Génesis. El diablo no aparece nunca con la evidencia somática con que lo representa la Edad Media y de ultratumba. Se mencionarán de forma bastante genérica los sufrimientos de los pecadores, como el llanto o el crujir de dientes, el fuego eterno, pero nunca se ofrece una imagen viva y evidente. Esta figura del demonio era representada en en temas y escenarios específicos. No es que apareciera en cualquier instante porque sí, sino que siempre se relacionaba como a una función educativa. Por ejemplo, se postraba en las expulsiones de demonios a manos de Cristo, santos o apóstoles, en la caída de los ángeles, a Daniel en la fosa de los leones o su victoria sobre el dragón, las tentaciones de Adán y Eva, Cristo, San Antonio, la muerte de Judas, el descenso al infierno y el juicio final. Pero nunca es como un demonio que aparezca porque sí. De hecho, cuando aparece en la música profana es precisamente porque hay una propaganda en contra de esa música. No es que aparezca a pito de nada, a diferencia, por ejemplo, de un ángel, que siempre va a haber una presencia dulce que esté ahí cuidando. En cuanto a su presencia, esta se da en distintos espacios, por ejemplo, en el purgatorio, en el cielo, en las casas de pecadores y muchas otras. Sin embargo, a pesar de tener la capacidad de aparecer en cualquier lado, hay preferencias en los espacios para presentarse, mostrando así cualidades espaciales propicias, pero no exclusivas, en que los demonios llevan a cabo sus ofensivas. Muchenblad dice al respecto que la noche era su reino en contraste con la luz divina que irradia sobre la tierra. Los lugares desolados y fríos, como los animales nocturnos, estaban directamente relacionados a él. Permiso. Lutherling plantea que cuando los artistas comenzaron a pintar al diablo, tuvieron que enfrentarse a numerosos problemas. No había una tradición literaria propiamente dicha y, aún más grave, no existía tampoco ningún recurso iconográfico. Esta falta de una tradición pictórica, combinada con el hecho de que las fuentes literarias confundieran al diablo, Satán, Lucifer y demonios varios, explica que nunca se llegase a unificar la imagen del diablo y por tanto se desarrollara una iconografía tan errática. Por ello que el artista cristiano muchas veces recurrió a las fuentes clásicas. Y aquí vamos a hablar sobre la demonización. Después vamos a volver a esas imágenes. La demonización
abarca una serie de costumbres, ritos, dioses y criaturas propias de culturas ajenas a la cristiandad, desde el cercano Oriente con Grecia hasta influencias etruscas y europeas de origen pagano. Esta operación de apropiación de deidades abarca con su imaginario gran parte del viejo continente. Algunas deidades como Charún, Baal, Cernunnos o Pan, entre muchos otros, han servido de alimento a la imagen, que se identifica como la demoníaca. Charún, que es la deidad que tenemos aquí a mano izquierda nuestra, es una deidad etrusca que fue tomada como modelo y que se tiene seña de un juicio de las almas. Entonces tiene dos cualidades que son afines. Por un lado tiene esta imagen que podríamos encontrar como la tomada para la traición de Judas de Giotto, tanto para la sombra como para el Judas. No sé qué pasó que se agrandó. Creo que solo es mi celular, sí, solo es mi celular. Y por otro lado también tenemos esta idea de que participa del pesaje de las almas y guiando a las almas al infierno. El tema del pesaje de las almas, como ya habíamos visto, es un tema en el que suele aparecer el demonio. Que teníamos aquí un ejemplo. El demonio también podía aparecer relacionado al tema del juicio final, como son los dos siguientes casos, en que se representa al mismísimo infierno, la entrada del infierno, como un personaje más, muchas veces como una enorme boca en la que van entrando los pecadores y en que se ve a los demonios ya propiciando martirios a quienes pecaron en vida. Y aquí tenemos otro juicio final, que decidí ponerlo porque tiene un código visual muy diferente al ser, para empezar, un mosaico y a ser bizantino. Esta obra es de San Apolinar Nuova de Ravenna, Italia, y en él es, si es que no tenemos las concepciones o si no tenemos los textos que acompañan a esta imagen, completamente difícil para nosotros detectar cuál de ellos es el diablo, cuál es Jesús, cuál es un ángel. De hecho, ayer le hice la pregunta a mi mamá y a mis hermanos solamente para comprobarlo y pensaron que era el del medio. Y resulta que el del medio es Jesús. Se hubieran ido directamente a la hoguera. Pero como tenemos esta cita de San Mateo, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos y ángeles estén con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y lo vemos sentado en su trono, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabros, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin esta cita, yo creo que es muy difícil que pudiéramos identificar al diablo, si es que no es por ejemplo, la instauración ya del imaginario del demonio que tenemos, por ejemplo, la barba de chivo, los cabritos, ¿cierto? Los tonos oscuros. Pero aún así no es fácil detectarlo sin estos códigos visuales que las personas del medioevo manejaban, porque estaban insertos en su cotidianidad. En nuestra cotidianidad esas cosas no están insertas. Puse aquí también este panel de la revelación del tapiz del Apocalipsis de Angers, que muestra a un demonio, a un diablo muy pequeño, casi como una alimaña alada, fea, que está luchando ahí para poder llevar a cabo su cometido. A ver, esto ya lo dije porque me entusiasmé. Y vamos a ir a algo aquí que yo sé que no entra directamente en la Edad Media, pero que igual considero que es un guiño y que está bueno que nosotros nos preguntemos acerca de ¿y qué pasa en lo más cercano que nosotros tenemos al medioevo, que podrían ser algunas lógicas de la colonia? Y así como tenemos a este Charún,
que se parece y que le da la silueta a Judas y a su sombra, resulta que también tenemos a un pan que según algunos textos tenía la capacidad de cambiar de forma, poseer y tener sus pasiones desbordadas. Y tenemos, resulta aquí, a esta escultura de pan. Al lado tenemos una parte de un juicio final que ya lo habíamos mostrado, y fíjense que la última es una pintura colonial que actualmente se halla en Chile, que es de la iglesia de San Francisco, y que sigue el mismo canon representacional. Entonces, en la América hispana la religiosidad de la población fue especialmente intensa. En la vida cotidiana estaba condicionada por pautas y obligaciones que imponía la iglesia y por las creencias de una enseñanza permanente que debía arraigarse en las conciencias. El modelo de vida era el santo. Muchos aspiraban a llevar una vida de santidad o por lo menos tener encuentros con Dios. En Santiago de Chile, al igual como ocurría en otras partes de América y en la península, la religiosidad se vivía con intensidad y eran muchos los que tenían inquietudes religiosas. Aquí en esta obra podemos observar que es una obra de Basilio Santa Cruz, referida a San Francisco, es atacado por los demonios, que es un episodio en el que Francisco, después de estar ayunando y meditando por varios días, decide retirarse de la montaña y es atacado por estos demonios y sus alimañas. Estos demonios también poseen algunos elementos de continuidad, por ejemplo, las cabezas animalescas, las alimañas, las patas de cabra, cuernos, pero a la vez vemos que hay elementos diferentes y ya un poco más propios de Latinoamérica, como los animales que acompañan. Entre ellas hay aves que parecen ser aves de rapiña de acá. Esta también es una de mis favoritas, que también es del ciclo de San Francisco, que es San Francisco lava un leproso, y en él podemos ver cómo San Francisco, como un alter Christus, funciona expulsando de este leproso, que en realidad no solo tenía lepra, sino que tenía una contaminación demoníaca en su alma, a estos dos pequeños demonios, que fíjense, uno de ellos lleva una rebañadera, son pequeños, de colores sucios, y la verdad es que pasarían inadvertidos si no es por la mirada de uno de los monjes que mira sorprendido cómo estos demonios son expulsados del cuerpo. Puse el detalle y puse la obra completa porque la verdad es que es muy difícil identificarlos. Y finalmente puse esta obra que es del taller de los hermanos Cabreras, fíjense, aproximadamente del 1840, más o menos, súper entrados ya como en la República Chilena, y todavía se están representando demonios siguiendo algunos lineamientos medievales. Este demonio es de mis favoritos, lo encuentro muy fascinante. En la mesa tiene un montón de objetos que sirven para tentar, para atraer la mirada, para provocar la tentación en quienes lo vean, que eso no pasaba en el medioevo, y a la vez tenemos a este demonio que tiene rasgos bien exóticos, con ojos grandes, saltones, bañados en sangre, una nariz prominente, colmillos, aros y mostrando toda clase de opulencia. También tenemos un texto maravilloso de la Úrsula, de Sor Úrsula Suárez, de su relación autobiográfica, en que habla de un encuentro con el demonio, y lo describe como con la cara sumamente ancha y chata, la frente descalabazada, es decir, con aspecto de tonto, la nariz sentada, los ojos saltados y el blanco de ellos naranjado. Por los lagrimales le salía fuego y parecía más voraz que este que vemos. Yo estuve atendiendo, que aunque de principio tuve espanto, no dejé de mirarlo despacio y conocí ser el diablo. También como Sor Úrsula hay otros mercedarios, jesuitas y varios otros monjes y personas comunes que se encontraron con el diablo, en general en figura de negro, amulatado, extremadamente fuerte.
estos elementos, al menos en el caso latinoamericano, sobre todo el tema de la negrura, otorga al demonio una cualidad de poder asemejarlo con el otro que permite despreciar al otro, que permite decir que, por ejemplo, los negros eran demoníacos, así como en el medioevo los judíos o los árabes eran los demoníacos. Parte de la forma de la vivencia del demonio entonces tiene que ver, vamos a rememorar un poquito, con una función educativa, donde queremos mantener a la población controlada por medio de ese temor, y ese temor es alimentado por medio de una visualidad popular que abarca elementos no tan dogmáticos, sino más bien folclóricos de diferentes culturas, y que apela a entidades antiguas que en muchas ocasiones eran divinidades de otros pueblos. En el caso particular de Latinoamérica, existe también como la necesidad de eliminar la herejía, así como en su momento dentro de Europa se tuvo que eliminar la herejía interna, para Latinoamérica se tuvo que eliminar la herejía externa. Y en ambos casos, quien hizo el trabajo, por decirlo de alguna manera, fue la imagen del demonio. Eso sería mi presentación de hoy. Si tienen dudas, preguntas, si les gustó, si no les gustó, todo podemos comentarlo ahora. Muy bien, Javiera, felicitaciones por tu tema, bastante completo. Hubo en algún momento problemas técnicos con alguna diapositiva, pero después ya se logró restaurar. Vamos a dar entonces la palabra al público que está acá en esta plataforma Zoom. Pueden levantar la mano en las reacciones. Quien quiera comentar algo, preguntar algo, que tenga alguna duda, inquietud con respecto al tema este que es sumamente complejo también. Es súper amplio, así que igual abarcamos concentradamente lo más que se pudo. Claro. Ahí tenemos ya una reacción. ¿Que alguien levantó la mano? Nos está mandando diferentes reacciones también. Acá tengo en el chat, voy a dar una lectura. Saludos desde Guatemala, dice, desde Buenos Aires, secretaria Alejandra. Habíamos leído también Irán desde Chile, Fabio desde Brasil. Saludos desde el Biobío, Francisco, Víctor Aguilera, desde Coyhaique también, saludos, Pablo Testa también manda saludos, Cristian Gonzalo dice, que está en el momento que estaban pegadas las diapositivas, que estaban por acá comentando. Verónica Velasco dice que interesante el ejemplo de San Apolinar, muy buena exposición, me encantó. Cristian también, saludos desde Lima, Perú. Desde Argentina también excelente, interesante exposición. Acá Verónica Velasco tiene una duda. Vamos a darle la palabra entonces para que nos exponga su duda. Ya, aquí veo que está levantando la mano. Vamos primero con la de Verónica. Acá está. Estoy solicitando para darle el micrófono a... Hola, ¿cómo estás, Javierán? Hola, Verónica. Gracias. Me encantó tu exposición, re interesante. Amo todo lo que sea relacionado al diablo, así que... pero tenía una duda, te quería preguntar, ¿qué otros animales, tipo, sabes vos que representan, que suelen representar al diablo? Tipo, tenés, además de la serpiente, ¿no? De lo que sé. Perros, gatos, leones, animales de rapiña en general, a veces abejas o grupos grandes de abejas. Básicamente cualquier animal que sea como voraz, carroñero o que tenga una naturaleza relacionada al oscuro. De hecho, después cuando, o sea, más adelante, si es que logro hacer otra ponencia así,
las brujas muchas veces sellaban sus contratos con el demonio besando el ano de un gato que era un demonio. Wow. No sabía de las abejas. Qué loco eso, tipo. Y yo me lo encontré leyendo el texto de Lutherlink, que es muy bueno y recomendadísimo para quienes les interesa este tema. Gracias. No hay de qué. Francisco Torres está levantando la mano, le vamos a dar entonces el audio. Ahí está. Hola, Francisco. Hola, buenas. Hola. Hola. Felicitaciones a Javiera, me gustó mucho el tema. Muchas gracias. Primero, soy nuevo acá en la comunidad medieval. Hace tiempo sigo un poquito la página y me interesó bastante esto. En algún momento me gustaría incluso escribir para Hereticus. El tema, he estado estudiando harto este último tiempo el tema de la brujería en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y me hace mucho sentido lo que tú exponías, en cómo, por ejemplo, Brian Levac habla del concepto de acumulativo de brujería. Cómo en la Edad Media se vienen gestando esta serie de ideas, incluso antes, en la época de la Antigüedad tardía, estas ideas del demonio, de cómo aparece muy lejano un demonio en el Antiguo Testamento frente a un Nuevo Testamento que aparece un demonio un poco más abajo que la figura de Cristo, incluso tentándolo. Y cómo esta figura, esta idea, esta imagen del demonio en la Edad Media se comienza a configurar para que después en el siglo XVI hasta el XVII comience la gran cacería de brujas. Y me hace mucho sentido lo que tú explicabas de cómo en la Edad Media se fue generando esta idea del demonio, de este demonio que está más presente en el diario vivir de las personas. Y también había no sé si colega o asistente hablaba un poco de la imagen del demonio a través de los animales. Julio Caro Baroja también habla, tiene un apartado bastante bueno en el libro Las brujas y su mundo, de cómo hubo algunos casos de brujería o animales fueron juzgados en esta época de la caza de brujas. Algunos gatos fueron juzgados, algunos lobos, producto de que se pensaba también en esta idea de la metamorfosis. Y me gusta mucho el tema porque además Levac también habla de que en algún momento en la historia la brujería y el satanismo se unen en las figuras de las brujas. ¿Ya? Incluso el delito se comienza a configurar siendo bruja, asociarlo explícitamente a la demonolatría. ¿Ya? Entonces, no, más que nada agradecerte la presentación. Me gustaría en algún momento a mí también poder presentar acá en alguna de estas jornadas. Y me gusta mucho el tema de la historia de las mentalidades, sobre todo en la Edad Media y Edad Moderna. Así que, no, nada, felicitaciones. Felicitaciones a la página y a todos los organizadores, porque las personas que de repente estamos un poquito alejadas de la universidad, no tenemos estos espacios y se agradece mucho porque es una instancia donde todos podemos participar. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras también, y te vamos a cobrar la palabra entonces para el número 7 Heréticos, que ya estaría en diciembre. Ahora estamos trabajando en el 6 que estaría saliendo de aquí a fin de mes, si es que nos dan los tiempos. Fabio Viera desde Brasil, lindísimo tema. Ana Ortega, precioso, felicidades, saludos desde España. Verónica también, totalmente. En Facebook no hay varias reacciones, pero preguntas no. Yo tengo una consulta también que me surgió con respecto al tema. Creo que se respondió mi pregunta en el transcurso de tu explicación porque me llamó la atención por qué tenía la ala en la rodilla. Imagino que será por la deformación que tú en un momento explicaste. Pero también me hace un poco ruido, te hago como las dos preguntas para después dejarte. De repente, alguna diferenciación, quizás desde tu punto de vista, entre lo que sería la demonización y la satanización, y posteriormente si es que este movimiento, tendencia, doctrina, eh,
se fundamenta, o lo actual quizás, cómo se fundamenta desde un poco este diablo, esta imagen medieval del diablo. Ya. Por un lado, como tú mismo te autorrespondiste, muchos fenómenos en los cuerpos, sobre todo humanoides o mezclados de lo demoníaco, la deformación otorga una especie de burla hacia la creación divina. O sea, si la creación divina es bella, buena, perfecta, ordenada, armónica, lo demoníaco se burla un poco de esta creación haciendo reflejo invertido, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar demonios con, no sé, como tú mismo encontraste las alas en las rodillas, o patas de cabra pero sin pelo, caras en lugares extraños como rodillas, codos y diferentes partes. En parte, como te comento, para generar esta idea de la deformación de la creación divina, como respuesta a ella. Entonces, ¿qué forma más fácil de lograr que las personas puedan visualizar esto que por medio de esa como contrariedad respecto a la armonía, lo bello, lo bueno y todo eso? Ahora, con demonización, la verdad es que es un concepto que yo no sé si otros autores lo ocupan. Me parece que Stoiquita en su momento lo usa, pero tomar el préstamo visual o cultural de deidades o de fenómenos de otros lugares y transformarlos en un cuerpo o en un acervo para lo demoníaco. Es como un poco la burla que lo hacía yo tratando de explicarse, porque yo siempre digo, si se lo puedo explicar a mi familia que no tiene idea de esto, los demás lo van a entender. Entonces como que pasan por el rayo demonizador. Entonces tenemos de un lado, antes del rayo, como a una deidad que tal vez tiene que ver, no sé, con la fertilidad, con lo nocturno entendido como el lecho de descanso, como la muerte, pero entendida también de una forma mucho más tranquila, qué sé yo, donde el cuerpo regresa a la tierra, que otras concepciones que no se acercan tanto a la cristiana pasan por el rayo demonizador y ya tenemos un cuerpo para el demonio. No sé si se entiende un poco esta idea. Como, no sé, a ver si es que encuentro un ejemplo más concreto que pueda ayudar. Por ejemplo, volvamos a Pan, que es un clásico de clásicos en cuanto a esto de la demonización. Pan tiene la capacidad de poseer cuerpos y causar pánico, pero su posesión no es una posesión que haga daño, sino que es una posesión del desborde de las emociones, donde los soldados, por ejemplo, cuando tenían estas posesiones pánicas, se mataban de la risa a todo dar, porque sus emociones se veían desbordadas y eso no era muy decoroso. Pero cuando pasa por este rayo demonizador, las cualidades físicas de Pan son tomadas en préstamo para otorgarle un cuerpo a este demonio que casualmente también posee gente. Pero este demonio no hace que la gente se ría o libere sus emociones o estas emociones se vean exacerbadas, sino que lo que hace es hacer daño, es generar un mal, generar enfermedad, generar conductas pecaminosas que van a llevar sí o sí al infierno, a no ser que logres hacerte de la gracia divina. No sé si se responde un poco Sí, como muy... esta cosa de la demonización. Sí, vamos a dar también acá, Tamara Alvarado tiene la mano, está solicitando la palabra, así que ahí le estamos habilitando el audio. Hola Tamara, bienvenida. Sí. Hola, gracias. Gracias Javiera por la exposición. Está muy, muy interesante. Encuentro hartos puntos en común con lo que voy a exponer mañana. Así que por eso mismo quería como comentar hartas cositas. En primer lugar, bueno, sobre el tema de este demonio que tú mostrabas que tiene alas, ¿no? y que llamó la atención, decir que, o sea, más allá de esa imagen en particular, en lo que es la producción de la ficción medieval, por ejemplo, la literatura artúrica, la representación de demonios es muy constante
Y en los manuscritos iluminados uno puede encontrar no solo demonios con alas en las rodillas, uno encuentra demonios con caras en las rodillas, con caras en el estómago, con caras en el trasero, además de estas típicas deformidades y esta aparición del pelo, ¿no? Del pelo corporal. Eso es algo que se inicia precisamente en la época en la que tú estás hablando, porque para poder acercar el demonio al cristiano de a pie, digamos, una forma fácil de hacerse a la idea del demonio, de esta cosa que antes del siglo II, antes del siglo XIII, es más bien abstracta, es el mal como una cosa bien, bien abstracta. Ya para el siglo XIII se le acerca lo animalesco, es una forma de mostrar la parte animal de toda la creación también, y cómo el ser humano tiene que pelear en su interior para alejarse de lo animalesco y acercarse a lo divino, ¿no? Como la oposición animal y divinidad, o animal y racionalidad, se juega mucho en la representación del demonio, y por eso poco a poco, en realidad, porque no en las primeras representaciones, pero sobre todo en las representaciones de demonios siglo XIII, siglo XIV, el demonio ya tiene pelo en el cuerpo, ¿no? Al inicio toma, por ejemplo, de los faunos de Pan, como tú también señalas, que tienen estas patas, ¿cierto?, de chivo, que tienen evidentemente pelos, pero poco a poco empieza a aparecer el cuerpo completo de pelo, como muestra de su bestialidad, ¿no? De demostrar lo animalesco que puede ser el demonio, y lo animalesco que sería el ser humano que se aproxima, ¿no?, a lo demoníaco. Eso te quería comentar, si te interesa, para ver manuscritos. Hay muchos manuscritos disponibles con muchas imágenes de demonios, así que si quieres continuar, si te gusta el tema, te puedo recomendar ahí por interno después varios manuscritos. Y lo otro que me gusta, esta idea que propones, de que al final la idea del demonio es una idea en construcción, precisamente porque durante la Edad Media la religión cristiana, católica, como hoy día la conocemos, está en construcción también durante la Edad Media. No es que se instauró el cristianismo en el imperio y listo, tenemos el dogma fijo, la iglesia, todo cómo funciona perfecto. No, para nada. De hecho, durante toda la Edad Media es un constante construir qué es herejía, qué no, qué va a ser ahora válido, qué no, cuáles van a ser los sacramentos. Los sacramentos no se establecen de una vez y para siempre, se van elaborando poco a poco. Entonces, es buena esta idea de dejar en claro que se trató de una construcción del demonio, que no es algo que llega y viene. Y en ese sentido, pienso que más que pensar que en la Edad Media los textos medievales se confunden, como las palabras o las nomenclaturas del demonio, como decir Satán, Lucifer, demonio, más que pensar en confusión, creo que esa multiplicidad de vocablos para hablar de lo mismo, yo creo que da precisamente cuenta de que es algo en construcción, de que no es algo establecido aún, ¿no? Y yo creo que cuando lo pensamos como confusión, yo creo que es confuso para nosotros, porque nosotros tenemos muy clara la idea de qué es un demonio hoy, ¿no? Hoy día esperamos que el demonio nos aparezca tal cual como nosotros lo conocemos en todas partes, pero la Edad Media precisamente es algo en construcción, y por lo mismo, desde un punto de vista de vocabulario, también es algo en construcción, ¿no? Entonces van a aparecer estas distintas formas de nombrarlo, sin ser nunca muy estables ni muy claras, pero creo que es precisamente por eso que tú señalas, que es una idea que se está construyendo y demoró varios siglos, de hecho. Así que nada, me encantó la ponencia. Yo te digo que coincide mucho con lo que voy a exponer mañana, porque precisamente uno de los magos más famosos, que es Merlín, es hijo de un demonio. Entonces, en la historia de Merlín aparecen muchos demonios representados. Así que, súper bien. No nos cuente el final, Tamara. No, para nada, para nada. Hizo spoiler. Es un spoiler. Claro. ¿Cómo se llama? Un trailer, en realidad. Claro, no, muy para bien. Llamar. Bueno, Javiera, muy agradecido de tu presentación. Así que en realidad darte las gracias, y también darte este pequeño símbolo con bastante humildad, de estas jornadas que están hechas a mucho pulso, pero con bastante ganas.
Nuevamente agradecerte, tú participaste el año pasado en las ponencias, este año también, y esperamos quizás el próximo año en las terceras jornadas, si es que ya se están pidiendo, también que nos consideres, ¿ya? Muy interesante el tema, nos nutrimos bastante de esta imagen del diablo que da para mucho, pero como planteó también Tamara, vamos a ir en todas las intervenciones, nosotros vamos a ir complementando con diferentes aprendizajes, ¿ya? Acá en el Facebook también te manda Felipe Fontaine saludos desde Arica. Cristian Anthony, excelente. Presentación llegó tarde. Bueno, en todo caso queda en el fanpage, después se sube a YouTube. Tú puedes comentar también ahí en el mismo fanpage alguna duda, consulta para que te pueden agregar, si es que quieren indagar más en el tema, expandir un poco también las redes con respecto a este conocimiento, ¿ya? Así que vamos a comenzar a despedirnos. Dejamos de compartir entonces en Facebook y vamos a invitar al público asistente a que a las 18 horas Chile nos encontramos con el doctor José Manuel Cerda y nos vamos a ir al mundo vikingo, en el cual ya estuvimos aproximándonos ayer con, junto a la exposición de Elizabeth Bray del punto de vista de las artes de la estela rúnica anoche, y ahora vamos a algo más relacionado también con la arqueología en base a unas embarcaciones vikingas. Así que quedan todos invitados. Recuerden conectarse, inscribirse y se les enviará entonces el enlace unos minutos antes de la presentación. Así que yo detengo entonces la transmisión. Vamos a dejar de grabar también.